vamos a comenzar con este tiempo de alabanza y de adoración a nuestro santo Dios. Bueno, si llegaste hasta aquí es porque son valientes, se animaron a transitar todo lo que teníamos por delante. Así que yo quisiera que pudiéramos concentrarnos en este último momento y de alguna manera dejar que Dios termine de completar lo que hoy ha intentado o hemos intentado transmitir de lo que Dios quiere hacer en nuestras familias. ¿Recuerdan cómo al punto que llegamos en esta historia, ¿no es cierto? Aunque los actores, la verdad que lo dramatizaron muy bien, pero fue un punto de quebranto, de llanto, más allá de que de alguna manera quizás nos hizo reír y demás, pero lo cierto es que era un punto dramático. Y si avanzábamos en la lectura de la historia, cosa que no hicimos por cuestión de tiempo, nos íbamos a dar cuenta que ese relato además terminaba con una amenaza de muerte, de un hermano hacia el otro, uno huyendo y el otro amenazando de muerte. Si dejáramos la historia ahí, sería una triste historia de las tantas que conocemos en la historia de la humanidad. Pero lo cierto es que Dios llama a cumplir sus planes y sus propósitos y está dispuesto a cumplir sus planes y sus propósitos en nuestras familias. Y es perseverante aún por sobre nosotros y aún por sobre nuestras historias. Decía hoy que en la Biblia encontramos distintos tipos de familias, distintos tipos de situaciones, familias nacidas en palacios, familias nacidas en pesebres, familias sacerdotales, familias como las de Oseas, que podríamos decir surgidas de situaciones complejas, familias en bendición como las de Jabes, o familias en situaciones devastadas como las de Job, familias que vivían en extrema pobreza como el caso de la viuda de Sarepta, o familias numerosas y bendecidas como el caso de Jacob en los tiempos de José. Familias, situaciones, con hijos criados en el seno del hogar o en lugares apartados, como el caso de Moisés y de Samuel, con ancianos venerados y tenidos en alta estima y con ancianos abandonados. Y así podríamos seguir y encontraríamos cada una de las situaciones que se imaginan en la Biblia. Lo cual nos trae una primera impresión y una primera enseñanza a la mente y al corazón, que para Dios no hay ninguna familia ni ninguna situación que sea desechada. Él está dispuesto a trabajar en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Y seguramente de eso se trata lo que Dios quiere hablarnos y decirnos en este Congreso de Familia. Nosotros sabemos que como iglesia ustedes vienen trabajando cosas hermosas, como matrimonios, como familias, pero en esta noche yo quiero que podamos concentrarnos en esto particular que Dios quiere mostrarnos y revelarnos. Este texto que quiero compartirles, con el cual termina este relato del que estamos compartiendo en esta noche, muestra de alguna manera cómo llega a esta situación. Esperen que lo tengo en distintos lugares porque esta última plaquita se nos quedó en la otra máquina, así que ahí vamos. Génesis 33, versículos del 1 al 4. Acá no vamos a representar ni nada, pero la verdad que este es un pasaje que nos ayuda a entender varias cosas del propósito de Dios sobre esta historia y sobre cualquiera de nuestras historias. Dice así: cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea y Raquel y las dos esclavas. Al frente de todos colocó
a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Jacob, por su parte, se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. Imagínate lo dramático de la situación, lo dramático del cuadro. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, y si yo terminaría acá la historia, dirías, claro, lo acogotó. Sin embargo, fíjate lo que dice la palabra. Lo abrazó y lo besó. Entonces, los dos se pusieron a llorar. Fíjate cómo Dios termina las historias. Fíjate cuáles son los propósitos de Dios cuando Él lo hace y nos busca perseverantemente una y otra vez a lo largo de nuestra vida, de nuestras historias familiares. Todos tenemos historias familiares que nos forman, que nos conforman, que nos determinan y que a su vez nosotros vamos determinando a través de nuestros hijos, a través de nuestros nietos, de las generaciones. Lo que necesitamos es encontrar cómo Dios está obrando en esa situación, cómo Dios está obrando en nuestras familias, cómo Dios está obrando aún en nuestras circunstancias y cómo Dios está obrando aún a pesar de nuestras durezas, de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, de nuestros fracasos. Muchas veces creemos o damos por terminadas situaciones porque nosotros mismos creemos que Dios ya no va a tomar intervención en eso. Error. Dios no se conforma hasta tanto su plan no quede perfeccionado en nuestras vidas. Y va a insistir, y va a insistir, y va a insistir a través de las generaciones, una y otra vez, para que su plan se cumpla. El plan que Dios había diseñado con Abraham empezó a desconfigurarse, a deformarse en el camino y Dios perseveró y perseveró y perseveró hasta que terminó de completarse en José. Y allí Dios empieza a entablar una relación de perseverancia que una y otra vez busca torcer el brazo y trabajar sobre aquellas cosas en las cuales nosotros muchas veces hemos bajado los brazos. Yo quiero usar 3 palabras en esta noche que me gustaría que puedan ser las 3 palabras que marquen la conclusión de esta historia. Y probablemente la conclusión de nuestras historias. En muchas de estas cosas me he sentido reflejado en mi propia historia, en mi propia familia. Por eso puedo dar fe de que estas 3 palabras son tremendamente poderosas en el Señor. La primera de ellas tiene que ver justamente con la palabra herencia. Herencia. La Biblia habla muchas veces acerca de la herencia. Nosotros mismos hemos recibido herencia o recibimos la herencia de parte del Padre a través de Jesucristo. Y somos fruto de la bendición del Padre por medio de la herencia que hemos recibido en Jesucristo. Ahora, cuando nosotros pensamos en nuestras propias historias, nuestra familia, nuestros relatos, encontramos que en todos nosotros hay herencia. Hay cosas que hemos recibido y hay cosas que transmitimos. Hay herencias que son tremendamente positivas o parte de nuestra herencia es positiva. Encontramos un montón de cosas seguramente positivas. Si pudiéramos hacer acá una charla más abierta, digamos, pero ya hay tanto que se me fueron atrás que voy perdiendo adeptos. En lugar de ganarlos voy perdiendo cada vez más atrás. Así que ya lo de la charla se va perdiendo. Pero si pudiéramos hablar de las cosas positivas que encontramos en nuestras herencias familiares, es un ejercicio precioso. Todas las familias son distintas y hay cosas preciosas, positivas.
Cuando nosotros nos conocimos con Vero y nos casamos, venimos de dos familias totalmente distintas. Yo vengo de una familia de origen alemán y del campo, y mi señora viene de una familia italiana y de la ciudad. Así que cuando yo iba las primeras veces a la casa de mis suegros a cenar, no entendía nada. Porque hablaban todos a la vez, gritaban de una punta a la otra, se gritaban y se hablaban y todo. Yo digo, esta gente está loca, dije. Y cuando ella fue la primera vez a mi casa tampoco entendía nada. Pues estaba sentado en la mesa, nadie hablaba. De repente alguien decía 3, 4 palabras y al rato otro le contestaba. Y para nosotros estábamos hablando como si estábamos descosidos, hablando descosidos. Entonces, bueno, tuvimos que mezclar un poquito esa herencia entre nosotros. Yo aprendí a hablar un poco más, nuestros hijos aprendieron a hablar un poco más y, digamos, ella aprendió a controlarse un poco más, digamos, la familia. Todos tenemos aspectos hermosos, positivos, que traemos y arrastramos en nuestras herencias, ¿no es cierto? No vamos a hablar acá, pero ya sé que todos están pensando en sus familias y en aquellas cosas. Preciosas cosas, valores que hemos traído, que nos han transmitido de generación en generación. Qué bueno, qué bárbaro, qué extraordinario. Dios va a buscar fortalecer aquellas cosas que hemos recibido por herencia y que son de bendición. Pero también Dios va a trabajar una y otra vez para sacar a la luz aquellas cosas que hemos recibido de herencia y que se han transformado en aspectos negativos en nuestra vida, en nuestras situaciones, en nuestras familias, y que a veces repetimos involuntariamente, casi justamente por herencia, sin cuestionarlas, sin pensarlas, sin reflexionarlas, o peor, sin dejar que Dios actúe en ellas, por más que una y otra vez Dios se ocupa de revelárnosla, porque Dios se ocupa de revelárnosla. En esta historia encontramos solamente voy a mencionar algunos aspectos, ¿no? El primero lo mencionamos ya, el de la esterilidad. Por ejemplo, Sara, Rebeca, Raquel, 3 historias de esterilidad, una generación tras la otra. Este es un aspecto físico, real, concreto, sobre el cual Dios hizo un milagro en cada generación. Pero a veces nosotros transmitimos esterilidad en cuestiones en nuestra vida porque no terminamos de fructificar todo lo que Dios espera. Terminamos siendo escasos como padres en lo que Dios quiere que le transmitamos a nuestros hijos. Nos quedamos a mitad de camino. No hacemos todo lo que Dios espera que nosotros podamos transmitir. Y entonces una y otra vez Dios tiene que volver a fructificar, Dios tiene que volver a tocarnos y tiene que volver a fructificar sobre eso. El engaño. Abraham, Isaac, ¿se acuerdan? Los dos repiten la misma historia. ¿Se acuerdan? Van con su esposa, llegan a un cierto lugar y como veían que su esposa podía ser codiciada, mienten y en lugar de decir que eran sus esposas, las hacen pasar por sus hermanas. Bueno, en primer lugar, imagínate cómo se sentían esas esposas, ¿no es cierto? Pero ¿no les llama la atención que el engaño se vuelva a repetir de generación en generación? Y peor aún que en el caso de Jacob, su nombre termine siendo el nombre de suplantador. Solo hasta que Dios le cambia el nombre por Israel, él tiene el nombre de suplantador, de engañador. Cuando nosotros vamos repitiendo o dejando que las cosas se repitan y las vamos transmitiendo de generación en generación, lejos de que eso se modifique, con el tiempo se va profundizando. No sé si alguna vez escuchaste esta frase o este refrán de que el tiempo cura todas las cosas y algo por el estilo. Es una mentira, el tiempo no cura nada. El tiempo lo único que hace es profundizar las cosas, enmascararlas, taparlas, como si fuera que se pudieran enterrar, sin embargo siguen vivas y activas en el corazón, en la génesis de la vida de las familias y en nuestros propios corazones.
la preferencia y la división entre los hijos. Otra cosa que se fue transmitiendo de generación en generación, en este caso. ¿Estamos hablando de una familia bíblica? ¿Estamos hablando del padre de la fe? ¿Sí? Pero aún Dios necesita trabajar en nuestras familias. Por más que seamos creyentes, seamos hijos de Dios. Y déjenme decirles una cosa, de todo corazón y humildemente. Sé que probablemente en esta iglesia no sea así, y gloria a Dios por eso, pero en muchas iglesias que conozco y en la nuestra particularmente, muchas veces el hecho de ser creyente, en lugar de ayudarnos a abrir nuestro corazón y de compartir y de traer delante de Dios y delante de las personas que nos puedan ministrar nuestras necesidades, hace que querramos blanquearlas, taparlas, ocultarlas. Y Dios no trabaja en las sombras. Dice la Biblia, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Y Dios lo saca a la luz porque quiere bendecirnos. En este caso había preferencias por los hijos. Empezó con Abraham y Sara. Pero siguió, lo vimos en la historia ahora con Isaac. Y se profundizó con la historia de Jacob. Porque el caso extremo fue el caso de José y el caso de Benjamín en todo caso, ¿no es cierto? Fíjense hasta qué punto las cosas se van profundizando cuando no trabajamos esta cuestión. Otra cosa que se fue pasando de generación en generación, la expulsión de los hijos. Ismael fue expulsado, Esaú, de alguna manera Jacob y José. La expulsión. Repetimos historias. ¿Cuándo no buscamos lo que Dios quiere trabajar en nuestra familia? O cuando no escuchamos lo que Dios quiere trabajar en nuestra familia. Lo primero que necesitamos revisar en nuestras familias, en nuestras relaciones, en nuestros vínculos, es justamente nuestra herencia. Lo que hemos recibido bueno, pongámoslo en la mano de Dios porque Dios lo va a bendecir, lo va a multiplicar. Pero lo que Dios quiere que revisemos es aquello que nosotros necesitamos traer delante de su presencia. No solamente traer, necesitamos hablarlo, trabajarlo. Permítame compartir una pequeña experiencia personal al respecto. Con mi papá, nuestra relación fue durante muchos años, hasta que él conoció al Señor, fue una relación muy distante, muy... Bueno, él no sabía cómo transmitir amor, afecto, etcétera, etcétera. Y particularmente por estas características que decía de familia alemana y del campo, no todas tienen que ser así, el caso de mi padre era así. No sabía hablar conmigo, no hablaba prácticamente conmigo. Bueno, Dios restauró eso. Cuando mi papá conoció al Señor, bueno, una historia hermosa que no viene al caso hoy, pero que logramos, o Él o Dios permitió que nosotros pudiéramos experimentar de una manera distinta antes que Él en los últimos años de su vida. Pero cuando yo empecé a ver que mi hijo crecía, se desarrollaba y era un adolescente, descubrí que a pesar de que yo consideraba que era totalmente distinto, me di cuenta que tampoco estaba hablando lo que necesitaba hablar con mi hijo. Que me costaba hablar, que me costaba tener conversaciones profundas con él, esos niveles de lo que nos hablaba Vero hoy, que nuestras conversaciones giraban siempre en lo superficial. Y que por más que yo quería, era más fuerte que yo. Porque se dan cuenta que las cosas que vienen por herencia, justamente son más fuertes que nosotros. Entonces, entendí, lo hablé con Vero y oramos juntos, que tenía que ponerlo en las manos de Dios y tenía que ir contra esa corriente natural que a mí me llevaba a esa situación. Y entonces empecé a tomar actitudes concretas y hablé este tema con mi hijo.
Y le tuve que decir, yo tengo esto porque lo heredé, pero quiero que nosotros rompamos esa herencia juntos. Que vos me ayudes a mí y yo voy a ayudarte a vos. Y pudimos orar juntos y Dios nos ayudó a transformar esa situación. No es autorreferencia lo que estoy diciendo, simplemente quiero decirles, de alguna manera transmitir o compartir que estas cosas no se rompen solamente porque uno las piense, las imagine o las desee, sino que necesita tomar actitudes deliberadas, espirituales, concretas, como en este caso, en el cual Jacob sale al encuentro de Esaú. ¿Iba a ser fácil ese encuentro? No. ¿Iba a ser sencillo ese encuentro? No tenía ni idea cómo iba a ser ese encuentro. Probablemente, lo más probable, humanamente hablando, es que se hubiera encontrado con una situación hostil, etcétera, etcétera, pelea, que el hermano le hubiera agarrado el cuello para matarlo, literalmente. Sin embargo, decidió igual ir al encuentro de esa situación. Romper esa barrera estructural, generacional, de la cual el enemigo muchas veces se aprovecha. Muchas veces. Primer desafío que Dios nos pone: revisemos los aspectos negativos de nuestra herencia y pongámoslos en la mano de Dios para que Él los transforme, para que Él los modifique. Miren, no es excusa delante de Dios, porque Dios no es un Dios histórico. Dios no pertenece a una cultura, a una generación o a una época. No le puedes decir a Dios, bueno, pero lo que pasa que yo recibí esto así porque mi generación era así, y Dios te va a decir, fenómeno, pero yo estuve obrando en tu tiempo, en tu generación y en tu familia, como en todos los tiempos y en todas las generaciones y en todas las circunstancias. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, empezó a hacer lo que él sabía, a repetir la historia, porque fíjense, otra vez, hizo lo mismo. Empezó a distribuir a la familia y a los hijos conforme a la preferencia. Mandó al frente a los que consideraba que podían ser más descartables, y se conservó para lo último a Raquel y a José. Pero el plan de Dios no era que ninguno fuera exterminado. El plan de Dios no era que ninguno quedara en el camino. El plan de Dios era que todos sean bendecidos. De hecho, a partir de allí surgen precisamente las tribus de Israel. No importa, se me rompen siempre. Segunda palabra que quisiera que pudiéramos pensar en esta noche, y voy rápido, quédense tranquilos. Restauración, reconciliación. 2 Corintios 5, 18, 19 dice así: y todo esto proviene de Dios, ¿sí? Todo esto proviene de Dios, quien reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dios lo hizo por medio de su Hijo con nosotros y nos dio a nosotros esa misma potestad para que nosotros lo hiciéramos también. Por supuesto con los que no conocen a Cristo, pero también en el seno de nuestras familias. Cuando vemos los finales de algunas historias, no vamos a leer todos los textos, pero fíjense que aún Isaac e Ismael, hijos de Abraham, en el capítulo 25 de Génesis, versículos 7 al 9, terminan la historia también juntos delante de Abraham.
Jacob y Esaú, en este relato, terminan juntos. Y José y sus hermanos terminan juntos. Pareciera, ¿no? Como que Dios se empecina en terminar de reconciliar siempre las situaciones, por más que en el camino nos vayamos desviando una y otra vez con las mismas cosas. Fíjense el relato de José, que también lo conocen ustedes, está en Génesis 45, dice, comenzó a llorar tan fuerte, otra vez, ¿no? Comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta el faraón. Le dijo, yo soy José, le declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Bueno, y ellos le siguen hablando, ¿no? Y entonces él les dice, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar sus vidas. Y fíjate lo que hizo. Y abrazó José a Benjamín y comenzó a llorar. A su vez también lloró abrazando a su hermano José. Y luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Y solo entonces se animaron ellos a hablarle. ¿Te suena conocido? ¿Será que Dios tiene en su corazón y en su propósito restaurar siempre las relaciones? ¿Será que Dios se empecina en restaurar los vínculos? ¿Será que Dios tiene tan fuerte grabado en su corazón el amor de padre, hijo, hermanos, que una y otra vez busca restaurar esta relación? Creo que sí. Pero esa restauración tiene que ver con actitudes. Concretamente, las vemos en este texto. Dice que lo que Jacob tuvo que hacer es humillarse, inclinándose hasta el suelo 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. Detalles, ¿no? Detalles del texto. Hay actitudes que muchas veces parecen humillación. Inclinarte 7 veces delante de alguien es una actitud de humillación. Muchas veces, para restaurar vínculos, relaciones, cosas que se han roto, necesitamos comenzar por nuestra humillación. No sé si te suena el relato de Jesús. Haya pues en vosotros este sentir, el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, dice, otra vez, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Restaurar vínculos, restaurar relaciones muchas veces implica tomar la actitud deliberada de humillarnos, de ceder, de dar el paso que nadie quería dar o que nadie se animaba a dar, pero que Dios nos pide que demos. Lo mismo hizo José con sus hermanos. Lo mismo Dios nos pide a nosotros. Hay cosas que parece que no se pueden cambiar, que no se pueden modificar. Sin embargo, cuando Dios interviene, son cosas extraordinarias, que más allá de cómo sea tu historia, tu pasado, tu herencia, se pueden modificar. Hace algunos años atrás compartíamos una charla, un taller similar, y cuando terminamos se me acercó una abuela, una mujer muy grande ya, una ancianita, y me dice, pastor, mis nietos me dicen que yo no los sé amar. ¿Cómo que no? Yo los amo con todo mi corazón. ¿Y por qué? Le dicen, porque yo no los sé abrazar. ¿Cómo no los sé abrazar? No sé abrazar. Porque nunca recibí un abrazo, nunca mis padres me abrazaron, se manejaban con una distancia tan grande que... ¿Y usted está dispuesta a cambiar eso? Aunque no le salga. Sí, pastor.
Entonces le ofrecí hacer un ejercicio. Por las dudas le digo que era una abuelita. Yo era mucho más joven y ella tenía bastante, no sé, 80 y pico, por las dudas, para que no haya ninguna cosa. Le digo, abráceme a mí. ¿Qué? Abráceme a mí. Como si fuera su hijo. Como si fuera su nieto. Y vamos a orar juntos. Y lo hizo. ¿Y qué les parece que empezó a suceder con ella? Empezaron a brotar lágrimas de sus ojos. Porque cuando nosotros hacemos lo que supuestamente no podíamos hacer, lo que supuestamente era tan duro, tan rígido que no se podía romper, entonces se rompe algo adentro en nuestra vida y Dios empieza a hacer que de eso broten las lágrimas. Un corazón restaurado, un corazón sanado es lo que Dios busca. Cuando nosotros tomamos la actitud, nos humillamos, nos inclinamos, Dios cumple su propósito. Porque Dios obra también en la vida de los demás. Dios estaba obrando en el corazón de Esaú y preparándolo para ese encuentro. Pero no hubiera sucedido nada si Jacob, gracias, se me mezclaron todos los nombres, si Jacob no se hubiera humillado. Y ese es el proceso que Dios busca. Hay una técnica japonesa, que siempre me olvido el nombre, así que por eso no quiero inventarlo, pero alguno quizás lo sepa, y si no, lo voy a buscar acá. Que no sé si alguna vez la escucharon, pero que, esperen, ya se los digo, se llama Kintsugi. ¿Conocen esa técnica? ¿Alguno la conoce? Bueno, búsquenla después, googleenla. Pero justamente se trata de una técnica milenaria que usan los chinos para restaurar las piezas valiosas de cerámica que se rompieron. ¿Y saben cómo las restauran? Las restauran con, hilos de oro. Entonces, la pieza, cuando ustedes la ven, no es que queda como si no pasara nada. Se nota todas las grietas, todo lo que tiene. Pero el valor de la unión es lo que tiene justamente, la restauración es lo que tiene más valor. El oro que está allí en esa restauración es lo que tiene más valor. Así sucede con las relaciones que Dios restaura. La restauración de Dios es mucho más potente, más fuerte y le da mucho más valor a nuestras relaciones que lo que tenían antes. Aún cuando queden todavía los recuerdos y las cosas de lo que pudieron haber marcado esa situación, lo que Dios restaura tiene más valor aún de lo que tenía antes. Porque Dios trabaja a la perfección en la restauración. Entonces, primer palabra, herencia. Segunda, restauración. Dios quiere restaurar tu vida, Dios quiere restaurar tu herencia, Dios quiere restaurar tu familia. Y la tercera y última, bendición. Bendición. Esta era una práctica que tenían justamente los patriarcas. La sabían muy bien. La vimos en el relato acá, en la historia, ¿no es cierto? ¿Por qué se preocupaban tanto y se peleaban tanto por la bendición? Dios nos dio la posibilidad de ser de bendición para nuestros hijos y para nuestra herencia. No solamente revisar nuestro pasado, revisar nuestra herencia, no solamente restaurar lo que haya sido roto, modificar lo que no es de Dios, sino proyectarlo en bendición. ¿A quién va a usar Dios más para bendecir la vida de sus hijos que a sus padres? Dios escogió a los padres para bendecir la vida de los hijos. Pueden ir a una iglesia, pueden recibir la bendición, pueden, por supuesto, todo claro que sí, pero Dios te eligió por excelencia para bendecir la vida de tus hijos.
Eso significa que en la bendición hay algo que Dios quiere obrar a través de las generaciones. La bendición tiene al menos 4 características que voy a mencionar rápidamente. La primera, contacto físico. Contacto físico. Es necesario que puedas buscar acercarte a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, a quien sea, que Dios quiera restaurar el vínculo, que quiera buscar restaurar esa relación. Lo vimos en el relato de recién, pero lo vemos también concretamente en esto. Dios quiere que tu contacto físico, les contaba la historia de la abuela recién, sea el instrumento de Dios para bendecir a tus hijos. ¿Cuánto hace que no abrazás a alguien que Dios quiere que abraces? Alguien que necesita que lo abraces. A alguien que el enemigo se empecinó en construir una barrera, un muro, una muralla. ¿Sabes que el abrazo, como dice el texto que estábamos leyendo, el tomarlo del cuello no para ahorcarlo, sino para abrazarlo, hace que se rompan barreras cuando lo haces en el nombre de Dios? Se rompan murallas, estructuras. Dios nos dio esa bendición de poder tomar contacto físico y abrazar a nuestros hijos a través de las generaciones. Segundo, la palabra de valoración. ¿Sabés cuánto determinan nuestras palabras como padres la vida de nuestros hijos? Más de lo que imaginamos. Más de lo que imaginamos. Lo vimos también en el relato de hoy, ¿no es cierto? Y lo puedes ver en tu vida, en tu propia vida. Revisá tu herencia, las palabras que recibiste que te afirmaron, que te ayudaron a ponerte en pie. ¡Qué bueno! Palabras de afirmación, de valoración. Y también las contrarias. Pero revisá la historia. Pensá en la relación con tus hijos. Pensá en las generaciones que Dios puso en tus manos. ¿Cuántas y en qué formas los valoraste y los bendijiste? Con palabras de afirmación, con palabras de aliento, con palabras de ánimo, con palabras de estímulo. ¿Sabes por qué? Porque Dios les valora. Porque Dios les valora. Aun cuando hayan podido fallar en todo humanamente, Dios los sigue valorando. Y necesitan conocer ese valor de Dios a través de tus palabras de valoración, a través de nuestras palabras de valoración. ¿Sabes qué otra cosa extraordinaria tiene la bendición? Que Dios te da la posibilidad de pronosticar no es la palabra, de profetizar, de desear el bien y mirar lo que Dios tiene para el futuro de tus hijos. ¿A quién le va a abrir Dios los ojos acerca del futuro de alguien si no es a través de los padres que lo engendraron, que lo criaron, que lo formaron? Pero esas palabras necesitas soltarlas sobre la vida de tus hijos. Es lo que hacían los patriarcas en la bendición. Ponían su mano sobre los hijos y decían lo que Dios deseaba para ellos en el futuro. Hace algunos años vinimos de un encuentro de familias con Vero y Dios nos había hablado mucho de eso, y lo primero que hicimos nuestros hijos, no me acuerdo, Ezequiel creo que ya estaba casado, no me acuerdo, Meli todavía no, y los reunimos una noche a ellos y les dijimos: esto entendemos de parte de Dios para su futuro. E increíblemente o preciosamente Dios empezó a darnos palabras que tenían que ver con cosas sobre su futuro que Dios anhelaba para ellos. Esas palabras están en tu corazón, están en tu vida, están en tu mente. Dios quiere transmitirlas a través tuyo a la vida de tus hijos. Ellos necesitan escucharlas a través tuyo. No el plan tuyo, no nuestro plan para nuestros hijos. El plan de Dios para nuestros hijos. El plan de Dios para la familia de nuestros hijos. El plan de Dios para el futuro de nuestros hijos. Allí está, Dios lo puso.
Y Dios lo quiere soltar en bendición sobre tus hijos. Y te da la posibilidad de que vos y yo seamos instrumentos para ellos. Y en cuarto lugar, el compromiso activo para con lo que Dios te mostró. El compromiso activo. Lo que Dios te mostró. Tenés que comprometer tu vida, tu tiempo, para que eso suceda. ¿Necesitas invertir más tiempo en eso? Hacelo. ¿Necesitas cambiar alguna cosa de tu vida, alguna prioridad en tu vida? Por eso, hacelo. Porque Dios a través de eso te va a bendecir. Dios tiene un plan que va de generación en generación y lo quiere ejecutar a través de la decisión de aquellos que deciden concretamente tomar la decisión delante de Dios. Yo quiero en esta noche, queremos con Vero, hacer un llamado a tu corazón. Como dijimos al principio, no vinimos acá, ninguno de los que estamos acá, ni siquiera nosotros, solamente a participar de un encuentro. Vinimos a recibir lo que Dios tenía para decirnos, para dejar que Dios nos transforme y para tomar una decisión también delante de Dios. Así que yo quiero animarles en esta noche a que tomes un tiempo de oración, allí en intimidad con el Señor. La canción con la que nos ministrábamos, hace un rato ministrábamos, decía algo así como: Abba, Padre, gracias por poder ser tu hijo. Ser hijo de Dios es ser parte de su plan redentor, sanador, restaurador, reconciliador. Un plan de herencia eterna, divina, y un plan de bendición. Y Dios quiere cumplir ese plan en tu familia. Sea lo que sea que tengas que restaurar. En esta noche, Dios te quiere motivar, te quiere animar, te quiere desafiar a que hagas lo que hizo Jacob, a que hagas lo que hizo José, a que estés dispuesto a hacer la milla que tengas que hacer, a humillarte lo que tengas que humillarte, a abrazar, a llorar, a bendecir y a declarar bendición sobre tus generaciones. Te invito a que pienses ahora y mientras estás orando en aquella relación que Dios quiere sanar, restaurar, y que comiences a orar por eso. Si son tus hijos, que empieces a bendecir a tus hijos aún a la distancia. Orá por ellos ahora, orá por ellos. Si son relaciones de hermanos rotas, Dios quiere restaurarlas, Dios quiere sanarlas. Si son relaciones hacia tus padres, Dios quiere volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Esa es su voluntad eterna y perfecta. Sí, Señor. Si en esta noche has entendido que Dios de alguna manera te está desafiando y te está motivando a esto, que no viniste a este congreso por casualidad, sino que Dios te trajo aquí para tomar una decisión, yo te animo a que lo hagas delante de Dios, con valentía, que te pongas de pie allí donde estás, porque vamos a orar ahora. Vamos a orar ahora y vamos a pedir al Señor que Él cumpla sus propósitos en nuestras vidas, en nuestra familia, en la herencia, en lo que tenemos por delante. Sí, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Oramos, Señor, en esta noche. Sí, Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre y te exaltamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu voluntad, Señor, para nuestras vidas, para nuestros matrimonios y nuestras familias.
Señor, gracias porque tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, Señor, y tus caminos son más altos que los nuestros. Señor, gracias por tu obra de sanidad sobre nuestras vidas. Gracias por lo que has revelado en esta noche. Señor, dejamos en tus manos las herencias negativas que hasta ahora estuvimos repitiendo. Y te invitamos que ahí se lo digas en intimidad al Señor. Que lo digas con tu voz, que Él te escuche. Es entre Él y vos. Que puedas dejar a los pies de la cruz, reconociendo y haciendo un acto de fe de que en este momento se rompe toda herencia negativa, que salís de este lugar libre, dispuesto y dispuesta a escribir una historia nueva. Decíselo al Señor. Te damos gracias por esta libertad, Señor. Te damos gracias por este peso que nos sacaste de encima, Jesús. Y estamos dispuestos. Señor, y también te pedimos tu restauración. Sí, Señor. Nuestros matrimonios, nuestras relaciones de padres e hijos, relaciones de hermanos, Señor, son restauradas por el poder de tu sangre, Jesús. Lo declaramos ahora. Decláralo con tu boca. Decláralo delante del Señor. Declara que esas relaciones están siendo sanadas por el poder de su amor, por el poder de la cruz. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Y te agradecemos por tu bendición. Gracias por tu bendición, Señor, y porque nos consideramos bendecidos, nos disponemos a bendecir, a que de nuestros labios salgan palabras de bendición para nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hermanos, Señor. Bendecidos para bendecir. Nos vamos esta noche bendecidos para bendecir a los nuestros, aquellos, Señor, que pusiste en nuestras vidas para que sean lo primero después de vos, Señor, para que sea nuestro primer lugar de testimonio, nuestro primer ministerio, nuestro lugar en el mundo, Señor, para disfrutar de esta vida abundante, Jesús, que viniste a darnos. Y juntos proclamar la vida eterna a tantos otros que te necesitan. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra. Te coronamos, Señor, de nuestras vidas, de nuestros matrimonios y de nuestras familias. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos vivido hasta ahora. Gracias por lo que esta noche, esta tarde nos has revelado. Y muchas gracias por lo que ha de venir. Señor, porque siempre lo mejor está por venir cuando nos ponemos en tus manos, Señor, y abrimos nuestro corazón para que vos trabajes en él, lo sanes y lo restaures. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, en el nombre poderoso, nombre sobre todo nombre, nombre de nuestro Rey, Salvador y Señor Jesús. En su honor y en su nombre es que oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pongamos por práctica lo que Dios nos ha dado. ¿Podemos cantar? Ahí donde estás te invito a que si tenés tus hijos cerca, tráelos ahí, poné tus manos sobre ellos. Si tus hijos no están acá, no están cerca, yo te invito a que en tu mente traigas la imagen a tu memoria, a tus hijos, y los bendigas a la distancia. Vamos a bendecir a las generaciones. Te guarde y bendiga.
que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Te bendecimos, Jesús. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te dé, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y tu salida, en tu llanto, tu alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Bendecimos y profetizamos sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, que vamos a levantar generaciones para tu gloria, generaciones que van a cambiar realidades, generaciones que no van a ser tibios, generaciones que van a ser transformadoras de la sociedad, generaciones, declaramos que vamos a levantar familias sanas, fortalecidas, que nuestros hijos y nuestros nietos verán tu obra
declara que nuestros hijos y nuestros nietos te servirán, te seguirán. Y van a ser esa generación que transforme Argentina y hasta lo último de la tierra. Oh Señor, profetizamos sobre nuestros hijos que ellos te seguirán y te servirán cada día de sus vidas. Señor, esos hijos que nos diste son tuyos. Señor, hacemos como Ana, los consagramos a ti, los ponemos en tus manos, Señor. Aún aquellos hijos que se han apartado, declaramos que vuelven, que son visitados por tu Espíritu Santo, y aquella semilla que fue sembrada en sus corazones del Evangelio da fruto a 100, de 1 a 10, de 10 a cientos y de cientos a miles. Llamamos a aquellos hijos, hijas perdidos, que se han ido como el hijo pródigo de la casa del Padre. Declaramos reconciliación, restauración, declaramos perdón. En el nombre de Jesús, tu obra en nuestros hijos, Señor, lo que nos prometiste a nosotros, lo pasamos a nuestros hijos y decidimos cortar con toda maldición generacional y declaramos bendición. Declaramos que nuestros hijos van a ser hombres y mujeres consagrados a ti, que van a formar a su tiempo hogares sanos y que nuestros nietos van a servirte también. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nosotros hemos puesto nuestra confianza en ti y sabemos que tú cumples tus promesas. Te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo de encuentro contigo, Señor. Cada uno de nosotros hemos sido tocados por ti, Señor. Amado Dios, recordanos a partir de esta noche y cada día las decisiones que hemos tomado. Amado Dios, que esto no sea un congreso más, que esto no sea un encuentro más, sino que sea un encuentro bisagra en el cual estas decisiones marquen la diferencia por el resto de nuestras vidas. Bendecimos, Señor, también a los pastores Charlie y Verónica. Gracias por sus vidas. Señor, queremos bendecir también a sus hijos. Queremos bendecir sus matrimonios. Te pedimos, Señor, que tu bendición, tu protección, tu provisión estén siempre sobre ellos. Señor, y que cumplas tus promesas y tus palabras y lo que tus planes en sus vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, te honramos y te bendecimos, Señor. Tuya es la gloria, Señor. Te damos toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén.